Le damos la bienvenida entonces al doctor Sergio Recuenco, médico epidemiólogo y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos, para que entremos en detalle respecto a qué tan preocupados deberíamos estar con este caso de polio en el Perú. Bienvenido, doctor Recuenco, muy buenas noches. Buenas noches con todos, con mucho gusto comentar este tema. Y bueno, y de frente, contestando el primer comentario, ¿deberíamos estar preocupados? Pues sí, la verdad que sí, no porque vaya a haber una epidemia de grandes proporciones, sino que la presencia de un casos como este, que son ya, vamos a comentar más, derivado de vacuna, es un indicador sensible y terrible de las condiciones del sistema de salud y qué es lo que le estamos dando, de decirlo directamente, a ciertas poblaciones que no consideramos, eh, se consideran vulnerables, pero además no les damos la atención debida. Esto de acá es un indicador severamente grave de lo mal que estamos como sistema de salud pública. En Porque cuanto a... digamos que la vacunación es una de las cosas que hemos hecho bien, más o menos sostenidamente durante el tiempo, o al menos creíamos que lo No, estábamos haciendo bien y que estábamos bien en materia de cobertura, pero este caso nos demuestra que no. en realidad es bien interesante. Uno de los programas emblemáticos, exitosos y símbolo del Ministerio de Salud durante décadas ha sido el de inmunizaciones. No Ujú. solamente mi respeto y admiración para todos, o todo el cuerpo de enfermeras y todos los que han participado desde los años 80 para adelante, desde el primer BAN. Yo mismo participé en el primer BAN 85, cuando era estudiante de medicina todavía, y he podido seguir esto. Era emblemático, pero lo que estaba sucediendo en los últimos 10 años o más es catastrófico. Las coberturas de vacunas, no solo de esto, sino de todas las enfermedades, se han ido deteriorando severamente. Y esto de acá es un indicador, y esto tampoco es de un año o 2 años, esto es más tiempo que está ocurriendo. Es más, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, el año pasado, en julio, sacó una alerta donde explicaba que estos casos podían ocurrir, una alerta severa y mostrando los cuadros de todos los países de las Américas, donde se ve que Perú está bajando sostenidamente en los últimos 15 años, pero sobre todo dramáticamente cobertura de vacunación de polio desde el año 2017. Estamos en el 23, ¿no? O sea, no, esta es una crónica de una muerte anunciada. El problema está para analizarlo desde muchos ángulos. El sistema tiene un problema, pero creo que hay un problema severo de oportunidad, de inteligencia de manejar estas crisis. Por ejemplo, este es un caso que estoy viendo, comparando los dos informes, el del Ministerio de Salud Oficial, por cierto, siempre felicitar los informes que salen y siempre un poquito criticar la transparencia o la opacidad de alguna información. La alerta nacional del Ministerio de Salud habla de que hay un caso y se recibió los resultados en marzo. No dice cuándo fue el caso. Tengo que ir a las alertas de la Organización Panamericana de Salud para que me diga que el caso se presenta el 27 de diciembre. Y del 27 de diciembre, ojo que esta es una parálisis flácida aguda cuando se sospecha, es una emergencia, está en todos los manuales hasta ahora. Entonces, frente a eso, el 28 de diciembre va al hospital, ya tiene contacto con el sistema, no va a una posta, va al hospital. El 29 presenta parálisis flácida y recién el 18 de enero, estamos hablando cuántos días, 20 días después o 25 días después, se envía las muestras al Instituto Nacional de Salud. De ahí no sabemos cuándo llegaron a Brasil, pero 2 meses después tenemos resultados. Y recién cuando tenemos los resultados aparece una alerta, una preocupación y tenemos en la noticia. Estamos ¿Qué es hablando de lo un que caso hubiera de... sido lo recomendable, digamos, en este caso? Que hubiera ya una alerta desde la sospecha de estos síntomas que estaban alineados, digamos, Claro, con esta enfermedad. hay dos escalas en una enfermedad y esto sí es cierto. O sea, primero hay una sospecha y yo tengo que confirmar para poder dar las acciones contundentes porque hay todo un operativo importante. Pero esa espera no puede ser de 2 meses. ¿En qué planeta estamos? ¿No? No pueden decir que eso es lo que se demora el laboratorio. Es una urgencia y el sistema de laboratorios de la Organización Panamericana de Salud lo considera una urgencia. Entonces, el que haya 2 meses de diferencia y no sé transparente qué pasó ahí, me indica que este es solamente uno de los tantos eslabones de la cadena de salud pública que están funcionando de manera ineficiente o ineficaz. La pregunta está en el aire.
es porque ellos viven remotamente en la comunidad Ojún, es porque son, como dice, lamentablemente estoy leyendo y lo he leído varias veces, y dice, era un niño indígena que sus padres no, postergaron la vacunación. En una misma frase poner indígena y atribuirle a los padres cierta responsabilidad es realmente un descuido severo. Están diciendo más o menos que hay una asociación con ser indígena y no seguir las normas del Cuando es más bien una responsabilidad del Estado convencer a doble. los padres de la necesidad de la vacunación. Es doble, porque a las comunidades nativas se los considera vulnerables. Entonces, vulnerables son prioritarios, ¿no? Entonces, ahí sí hay una alerta. Era una emergencia, era una comunidad vulnerable, y estamos hablando 3 meses después, tenemos recién una alerta y una preocupación, cuando efectivamente debió haber habido todo este bolondrón de alerta en fines del año pasado, donde ocurrió esto, pero obviamente no tenían los resultados para proceder. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que pasan 2 meses y esto se llama urgente? Urgente, estamos hablando de 5 días, una semana a lo más 3 días. Que hay problemas, probablemente para obtener los resultados, es algo que el sistema debe analizar. La erradicación de polio, el programa de polio, todo lo que es inmunización es prioritario. Este tipo Claro. de fallas no puede ocurrir. Debemos preocuparnos, sí, porque este es un indicador ominoso de que los eslabones de la cadena no están funcionando bien. Y esto no es de ahora, este es algo sistémico que viene ya de mucho tiempo y que por supuesto tiene varios niveles de factores que influencian, empezando desde la gobernanza, la descentralización, las capacidades, la falta de meritocracia en los funcionarios de confianza, desde el nivel central hasta el nivel local. Hay niveles de impericia, la inestabilidad, los cambios, de repente la poca importancia en las prioridades y el entender mal el tema de si son nativos o no, son ciudadanos de primera o segunda clase, como alguna vez se habló. Son ciudadanos vulnerables que nos ponen en las noticias. Miren, yo veo otras cosas como rabia, siempre he dicho, un solo caso puede no parecer importante dentro del país, pero es un escándalo internacional, como ahora que hemos entrado a la estadística. ¿Debemos ser alarmistas? No. Debemos entender que esto probablemente está aislado, que efectivamente hay paquetes y bolsones de coberturas bajas, sobre todo en zonas alejadas. Debemos entender que hay dos niveles de problemas con las comunidades nativas. Uno, la falta de confianza en el Ministerio de Salud, probablemente desprestigio de la vacuna. Entonces, ¿dónde está el plan para afrontar eso de parte del Ministerio de Salud? ¿Existe una contingencia para mejorar la confianza de la población en las vacunas y en el sistema? Son años que vengo trabajando, como digo, en comunidades amazónicas sobre estos temas, y el tema de la confianza y de a quién consultan primero sigue siendo una de las razones de demora de atención. No puede ser eso para siempre. Tiene que haber una forma y un enfoque técnico científico. Hay mucha gente muy preparada, pero múltiples factores hacen que tengamos que repetir estos incendios relativamente. Ahora, esta es una cadena de situaciones. Hemos visto no hace muchos meses, o unos meses, o un año, lo de difteria, lo de sarampión. Hemos tenido el tema de Guillain-Barré. Tenemos emergencias continuas. ¿Qué es lo que le falta al sistema para poder una área emblemática como inmunizaciones lograr el nivel que lo tuvo antes? Es que debe ser un tema de reflexión profunda y para Y todos una... de priorización en la agenda, ¿no? Porque Por finalmente lo que supuesto. estamos viendo es que precisamente se han hecho malas cosas. ¿Qué se conoce hasta el momento de este caso en particular? Y no sé si nos puede ayudar a entender mejor esta diferencia entre el poliovirus salvaje, que es lo que el Ministerio de Salud ha descartado que esté en el Perú, y la parálisis flácida, que es lo que al parecer se ha indicado o se ha encontrado en los análisis de este niño. Bien, vamos a diferenciar. Parálisis flácida serían todas las polios, todos los casos de polio. Este es uno de los casos de polio. En lo que se diferencia al identificar el virus es cuál es el origen. Si es lo que llamamos poliovirus salvaje, es decir, que la epidemia de polio continúa o ha rebrotado, y eso no ha ocurrido porque se ha eliminado la polio del Perú hace varias décadas, o es un caso derivado de las vacunas. Entonces, en los casos derivados de las vacunas, la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso una vacuna da enfermedad?
Antes de que nuestros amigos que no les gusta la vacuna empiecen a elaborar, existen diversidad de vacunas. Y esta es una vacuna histórica que tiene dos versiones, la versión oral y la versión inyectable. La versión inyectable por muchos es mejor, pero uno la usa, sorpresa, a pesar de que sabemos que hace 2 gobiernos fue autorizada, pero no sigue usando la vacuna oral. Entonces puede haber dos tipos de problemas de polio. Por tomar la vacuna, o sea, una persona que hace polio por la vacuna, puede ocurrir eso, y la persona no vacunada que se contagia de un virus vacunal que ha mutado y que recupera la patogenicidad y que resulta que este paciente puede ser, bueno, no está vacunado, además podría ser que tenga inmunodeficiencias, que no parece ser el caso con, otra lo que cosa. con la información que tenemos hasta el momento. Sí, ahora otra cosa que debemos saber, el 72% de los casos son asintomáticos. La pregunta es, creo que debe ser clara. Esto no ha empezado ayer. ¿Cuántos años está circulando este virus en poblaciones no vacunadas que están mutando, porque tiene que replicarse, recuperar patogenicidad y pasar a una persona no vacunada y tener? ¿Puede ocurrir eso en un mes? No. Un año no. Esto está ocurriendo bastante rato, ¿no? O sea, tenemos bolsones de población no vacunada y está circulando. Entonces, ¿esto sucede con la vacuna inyectable? No, no. Con la vacuna inyectable puede haber otro tipo de problemas, pero no. Sucede con la vacuna oral, que es la que usamos, puede ocurrir este tipo porque es un virus vivo. Es un virus vivo, puede estar atenuado. En cambio, el virus que es en la vacuna inyectable es un virus inactivado, que es que sería ideal, sobre todo si pensamos en poblaciones vulnerables y todo lo demás. ¿Por qué, a pesar de que habíamos avanzado en esa decisión hace 2 gobiernos, se ha retrocedido? Es algo que quien tendrá que explicar, tendrá que explicar, pero esto no puede quedar como que es la culpa de los padres que no lo querían vacunar, la culpa porque es nativo, no, este es el sistema que ha construido esto. Y bueno, lamentablemente, como siempre, no vamos a responder a nadie, porque aquí hay responsabilidades en declinar las vacunas, en no priorizar la vacuna. Una declaración de mejoraremos la vacuna, como acaba de salir el día de ayer, no es suficiente. Hay que poner el presupuesto, hay que poner el personal, hay que reactivar, sobre todo en las regiones, y sabemos que en las regiones hay personal con mucha mística que sigue trabajando, sobre todo después de la pandemia, Del en que las COVID. coberturas se fueron al piso, han trabajado intensamente. Pero este es un problema que viene de mucho tiempo. No hay dinero para comprar la vacuna, no hay para logística, no llega, hay problemas de diferentes tipos. El nivel central prioriza el incendio de turno, llámese dengue, fenómeno del niño, Guillain-Barré, lo que sea, etcétera, y nos olvidamos de esta muestra que está en el espacio por 2 meses y seguimos llamándolo urgencia. Realmente, cada una de estas emergencias deben servir no solo para decir, bueno, no es un virus salvaje, no pasa nada, es de la Acá vacuna. todo tranquilo, acá Sí, sí. no hay nada que ver, ¿no? Esa actitud de minimizar puede ser políticamente conveniente, no hablo de político gobierno, sino porque todos estamos bien, nadie ha fallado, siempre es algo que no pone en riesgo los cargos de nadie, etc. Pero al El mismo interés tiempo de la no gente, aseguramos que se solucionen los problemas que se claro, tienen que solucionar. acá está claro, es una indicación catastrófica de que el sistema tiene problemas graves y el minimizar, no reconocer el problema, solamente permite que se ponga debajo de la alfombra y solo se empeore el problema. Este Si es debe que ser empezamos a tomar medidas hoy, si, digamos, poniéndonos en una actitud optimista, aunque no hay mucho fundamento para tenerla, ¿en cuánto tiempo, si desde hoy se hace un esfuerzo por recuperar esos niveles de cobertura que ya hemos tenido en el pasado y por lo tanto está demostrado que es posible con los recursos y las capacidades que existen en el Estado peruano, ¿en cuánto tiempo podríamos recuperar esos niveles de vacunación óptima que nos permitan asegurar que este tipo de virus como la polio no van a seguir afectando a los niños en el país? Pero es directo. Si las coberturas se cuentan anualmente y lo que quiero mostrar es altas coberturas en los puntos críticos, en este año tengo que trabajar intensamente y tengo que continuar intensamente. O sea, son dos lados. Uno, financiar el ahora, que es uno de los grandes problemas. Estamos con muchas emergencias. Ese es el problema de no tener la previsión.
se sigue gastando, entonces cuando ya tenemos esto tenemos que priorizar, ¿qué es más importante? Los deslizamientos por las lluvias o tenemos este problema. Esa es la situación de decisión que de los que les toca esta responsabilidad. Pero las previsiones vienen los años anteriores, estamos diciendo el año pasado, ya hay una advertencia de que tenemos estas caídas severas de vacunación, sobre todo de polio, desde 2017, está el cuadro, ahí está la vista en el internet, en julio ha llegado esta alerta para todos los países y está Perú dramáticamente señalado, pues el año pasado se debía poner los recursos para poner ahí y las metas. Eso lo pueden hacer ahora, inmediatamente, porque en junio se cierran los presupuestos para el año que viene. Muy bien, ¿dónde está la declaración de mejorar? Debe ir al lado de un plan realmente dramáticamente severo, primero de auditar y de reflexionar todos los problemas que están ocasionando esto y un plan que aborde esos problemas. No basta con decir, oh, no tenemos polio, es un polio vacunal. Eso hay que interpretarlo como lo que es. Tenemos ahora polio y si tenemos coberturas tan bajas, porque los calendarios de vacunación van con otras vacunas también, tenemos el riesgo de tener brotes de otras enfermedades. Y eso nadie lo desea. Ahora, tenemos, ¿qué vida vale más? Ese es un dolor de cabeza decirlo, porque es un niño aguajún, porque son comunidades alejadas, porque hay dificultades, hay falta de confianza, van a valer menos que un niño de las ciudades, de Lima, donde todos están al día, donde le piden su carnet de vacunación para ir a la escuela y todas esas cosas. Esas son diferencias severas de nuestro país que tenemos que cambiar. Es remoto, es difícil, hay problemas, pero por eso esto se llama Perú y hay diversidad y debemos tener activos. El Ministerio de Cultura tiene un Ministerio de Interculturalidad. El Ministerio de Salud tiene, el Instituto Nacional, todos tienen. Pues este es el momento de ver qué tan Que se pongan a efectivos han trabajar. sido sus programas, sus funcionarios, qué tanto han producido y dónde está el cambio inducido por eso. Lo hay, por supuesto que lo hay, yo lo he visto, pero no en estas metas, no se asocian, no se interrelacionan en estas metas fundamentales. Solamente llegar y vacunarse no es suficiente, hay que fomentar la confianza de la población y analizar por qué estas demoras. Este es un caso de diciembre, llega al hospital y recién estamos reaccionando en marzo porque la norma dice que tiene que venir el resultado. Llegó el resultado de Brasil recontra tarde, o sea, seguimos esperando, si llega de aquí a agosto, seguimos esperando y cuando queremos ir a atender el incendio ya han pasado 3 meses más. Entonces, es importante, tenemos un centro de control de enfermedades con gente muy entrenada, el CDC, tenemos un INS con gente muy experta, los laboratorios están muy bien, tenemos mucho personal de alta gerencia que está en el ministerio. Lo que pasa es que todos actúan de manera fragmentada. Y este es un clásico del Perú, ¿no? Viene gobierno tras gobierno, la interrelación en las emergencias parece ser quién reacciona de la mejor manera, pero de manera separada, ¿no? O sea, este es el momento de articular, hubo un gran plan de articular, pero cada gobierno cambia las ópticas y hace 2 gobiernos se trató de articular, ahora no se articuló, se juntaron dos instituciones, no se gustan, entonces ese tipo de situación también impacta. Pero sobre todo las regiones hay que potenciarlas, ya no hay que mirar todo el nivel central, llega un momento de discriminar qué regiones tienen mayores riesgos de salud y potenciarlo como se debe. Si la selva tiene todos estos grandes problemas de acceso, pues ¿dónde está la respuesta? Seguimos tradicionalmente haciendo todo como en las ciudades, con las dificultades que hay. Es una zona donde hay que gastar mucho porque ir en ríos es logísticamente problemático. ¿Cuál es la solución innovativa con tecnología para cambiar esa dinámica? ¿La hay? Por supuesto que la hay. ¿Hay forma de Hay forma de revertir, no sé si hay, ¿cuál es la edad en la que se debe poner esta vacuna? ¿Hay una edad en la que ya está muy tarde para aplicar la vacuna de la polio? No, no, el polio, cualquier persona que no lo ha recibido debe recibirlo en la edad que se encuentra que no recibe, pero idealmente el calendario de vacunación hasta antes de los 2 años le da las 4 dosis que necesita y hay refuerzos y, por ejemplo, en muchos casos hay niños que por razón de acceso, como este caso, han diferido, han postergado y tienen que ir a la escuela, les van a pedir el carnet de vacunación. No sé si recuerdan también en el tema del programa Juntos, que la subvención se entregaba si estaba al día en su vacunación, Condicionado. funcionó muchísimo para mejorar también. Todo ese de otro ministerio, bien integradas las estrategias, se puede lograr. Y de hecho, hasta antes de los 2 años deberíamos tener todo eso para no tener personas susceptibles.
¿Por qué el programa de inmunizaciones se enfoca en niños? Ahí hay otro tema asociado que es el de la mortalidad infantil. Por eso, insisto, este es un indicador que nos obliga a examinar al detalle todo, no solamente polio. Si la mortalidad infantil sigue óptima y buena, o la diferencia entre las ciudades y las zonas remotas ya se está empezando a notar más en el Perú. Necesitamos ver esos análisis. ¿Tenemos buenos registros de SINADEF de estas zonas? Pues no, los niños se mueren y no sabemos. El informe de OMS, pero no el de Perú, el de OPS, menciona que hubo 9 casos más de parálisis flácida en la zona, considerados como Guillain-Barré, que es otro brote, también es un síndrome que no da, que raramente da así en brotes, es raro. No hemos tenido ya los brotes de Guillain-Barré. Tampoco tenemos una reacción informe a eso. Desde diciembre a ahora ha habido 9 casos. Estamos pensando qué es lo que sucede, que esas zonas pasa de todo y no sabemos, o solo nos enteramos cuando algo llama la atención. Es que realmente hay problema de sistema, de recojo de datos. Las causas de mortalidad de estas zonas son realmente confiables. Si un niño se muere, sabemos realmente por qué se murió de repente hasta por un polio, fiebre, y rápidamente puede afectar la vía respiratoria y puede fallecer. Ese es el otro tema en salud individual. Este caso no se menciona en los reportes cuál es su estado actual, pero algunos casos pueden fallecer también por infección derivada de la vacuna. O sea, no es un virus inocuo, podrías matarlo. Entonces, es realmente importante. Una vida vale, por supuesto, una vida vale en cualquier parte del territorio nacional. Especialmente la vida de los niños, y todos deberían tener la misma prioridad para el Estado peruano. Yo quería aprovechar, doctor, su presencia para preguntarle ya no sobre este tema local, sino sobre, digamos, la última gran epidemia internacional de COVID-19 y las informaciones que han empezado a difundirse en las últimas semanas respecto a los posibles orígenes del coronavirus. No sé si usted ha podido leer estas informaciones y un poco cuáles son sus conclusiones hasta el momento con la información que está disponible. Realmente vivimos en una era que es fascinante, la tecnología y lo que podemos hacer, y las aplicaciones ya se están viendo. ¿Qué es lo que han hecho? Han tomado muestras del aire, de lugares del mercado, y bueno, han tenido muchas muestras, miles de muestras, y han tomado muestras de animales y han encontrado coronavirus, y han encontrado que ese coronavirus tiene mutaciones de combinaciones con genéticas con ciertos animales, y han podido ver marcadores que indican este virus estuvo en este animal. Eso es algo realmente científicamente fascinante que podemos hacer en el presente con los métodos de biología molecular y virología y secuenciamiento genético. Pues sí, definitivamente este es un virus que es uno de las infecciones zoonóticas y pasada de animales a personas. En el camino a las personas tiene que haber un reservorio, tiene que haber una especie intermediaria o reservorio que lo pase al ser humano, tiene que estar en contacto, ¿no? Bueno, los animales domésticos son los clásicos, y algunos animales salvajes como en Perú, los murciélagos vampiros que muerden a las personas para rabia es otro. Un murciélago puede morder a un caballo y el caballo morder a una persona para hacerle rabia, por supuesto que sí. Entonces, esa es una de las situaciones. El virus probablemente es lo más cercano a lo que se ha encontrado, es que el origen puede haber sido una especie de murciélago, y esa especie de murciélago lo ha pasado a otras especies ya terrestres. Inicialmente se hablaba del pangolín, ahora se está hablando del perrito mapache, que no es el mapache estándar de las Américas, sino es una variación de esa zona, es otra especie, y probablemente otros más. No hay certeza. ¿Por qué? Porque la cantidad de DNA y de secuencia genética no permiten confirmar 100%, pero sí indica, acá hubo mezcla. O sea, de hecho, sí, esto tiene que haber ocurrido de esa forma, porque las personas no, contrariamente a todo lo que se especulaba, que las personas porque comen murciélago, no es así. Tienen que compartir el aire, y no hay ese tipo de mercado de murciélagos vivos. Eso también es. Pero también se difundió a comienzos de este mes información respecto a que el FBI, ¿no? El propio director del FBI, Christopher Wray, dijo que el FBI habló desde hace tiempo que el origen de la pandemia fue seguramente un posible incidente en un laboratorio en Wuhan. ¿Hay contradicción, digamos, entre las dos versiones, o las dos cosas pueden ser realidad al mismo tiempo? ¿Cómo lo entendemos? En realidad, una de las situaciones de la ciencia, no diría problemas, sino una situación, es que ciencia ve evidencia
y para afirmar algo con certeza tiene que ser 100% cierto, tiene que ser contundente. Entonces, cuando no es contundente, aunque sea altamente probable, va a decir es altamente probable, pero no es 100% seguro. Entonces, o decimos no se puede descartar. Entonces hay que interpretarlo en ese sentido. Puede haber salido de un laboratorio porque lo que se implica no es que lo hayan hecho intencionalmente, sino que un laboratorista manipulando el virus se contagió. Y recuerden que muchas infecciones son asintomáticas, sobre todo inicialmente, antes de mutar y el virus adaptarse al ser humano, va a haber muchos contagios no sintomáticos y que esa persona lo sacó del laboratorio y donde vivía lo contagió a otros. Y ese es uno. Sin embargo, esa es una hipótesis que se ha debilitado mucho porque hay mucha evidencia contundente de que ese mercado pues, fue fuente fuente parte de los animales de muchos de estos virus. O sea, mucha mutación, mucha mezcla ocurrió allí. Entonces, lo de laboratorio es posible, sí. Ahora recordemos que detrás, bueno, la salud pública y las epidemias se mezclan mucho con otros temas que no son necesariamente ciencia. Recuerden que en algún momento hubo la idea del presidente anterior de Estados Unidos hacerle un juicio a China por las vacunas y entonces las oficinas estatales tratan de generar evidencia, que es lo que usarían en el juicio. Entonces, si logran ver que era una negligencia o es intencional, el juicio tiene como su evidencia legal. En ciencia no podemos descartar, necesitamos ver realmente de dónde vino. El comité que ha ido de OMS 2 veces no ha podido descartar la posibilidad de laboratorio, pero no mucho menos la ha confirmado. Y más bien ha dicho que es altamente probable que venga de una transmisión natural de animales y que ha pasado a personas, ¿no? ¿Cree usted Eh, que alguna vez tendremos la respuesta final, digamos, definitiva, o en este eh, caso vamos a tener que convivir siempre con la eh, incertidumbre? Es que en ciencia, justamente cuando yo no puedo probar, yo estoy seguro que es cierta, solo cierta de esas respuestas, es así, pero no lo tengo al 100% como científico, no puedo afirmar. Pero yo sé Ujú. que eso, ¿qué es eso? Entonces, yo me quedo con la alternativa de que esto fue una mutación natural, pasó a animales y por el mismo hábito, porque este es el mismo fenómeno, si bien lo han visto dramáticamente en la pandemia, catastróficamente, ocurre con muchas otras enfermedades y les comento, ocurre en la selva, o sea, ustedes van al mercado de Belén y ven la cantidad de majás, que es un animal que no es regulado, que no tiene expensión, pero lo comen mucho y que tiene parásitos, ¿no? Entonces, y que puede transmitir una forma de parasitosis grave y que podría haber eso, no hay muchos estudios al respecto, pero sí encontrados. Entonces, Ujú. ese tipo de pasar enfermedades a los seres humanos ocurre siempre justamente por los hábitos. Las personas están invadiendo el hábito, no solo en Amazonía, en todo el mundo, bosques de animales salvajes, y después el contacto con esos animales hace que haya un intercambio de flora microbiana, inclusive en las fuentes de agua, en la fuente de alimentación, o en las casas, o con las mascotas. Y a esos intercambios generan mutaciones e infecciones. Realmente hay muchísimo, muchísimo más algo tan trivial, no sé, por ejemplo, aquí en Lima hay estas infecciones por garrapatas que tienen los perros, que tienen unos microbios que se llaman Ehrlichia y Borrelias, se encontró evidencia en personas, enfermedades que no son usuales acá, lo más probable por una garrapata intermediaria de los perros. Tenemos una gran cantidad de población canina que aparentemente pues es inocua, está bien cuidada, pero va a los parques y los perros callejeros pueden pasarle esas garrapatas. Y es posible, afortunadamente no ha causado grandes epidemias. O sea, el tránsito de patógenos de animales a personas y, ojo, algo que se llama zoonosis reversa, viceversa, está muy activo, sino que no le estamos prestando la debida atención porque aparentemente no genera impactos dramáticos. Sí hay Ujú. que prestarle atención a lo que está ocurriendo en Amazonía, se está deforestando, la minería ilegal, está cambiando la ecología y está desplazando dramáticamente a fauna de su hábitat a estar cada vez más cerca de las personas. Eso no es bueno. Es lo Ujú. que hemos visto en China solamente es una de las muchas posibilidades que puede haber. Los animales salvajes tienen sus propios flora microbiana
que si bien muchos no le hacen nada a las personas, hay muchos que sí, y está muy bien Exacto, y documentado. generamos riesgos constantemente por Así es. este mayor contacto. Le Sí. agradecemos, doctor, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo y por traernos estas alertas que deberíamos estar y estas preocupaciones que deberíamos estar constantemente teniendo respecto a qué nuevos riesgos nos estamos enfrentando o más bien qué riesgos que ya pensábamos haber superado vamos a tener que enfrentar nuevamente por las deficiencias de las estrategias desde el Estado. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima.